Bueno, pues voy a hacer una pequeña oración para que el Señor me dé discernimiento. Padre Santo, te doy gracias y le pido humildemente que su Espíritu Santo el día de hoy fluya en nuestros corazones, Señor. Que me dé sabiduría, que me dé claridad para enseñar el mensaje y que sea sembrado en nuestros corazones, Señor, lo que tú nos quieres mostrar por medio de tu palabra. Le pido que su Espíritu Santo nos guíe esta mañana, Señor, nos ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Bueno. Vamos a iniciar el día de hoy. La enseñanza es del versículo de Mateo 5, del versículo 13 al 26. Son 13, 14 versículos lo que vamos a ver, pero son tres puntos importantes que hay ahí. Es acerca del Sermón del Monte. El título del mensaje es el Sermón del Monte, pero el tema, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito que hay de estudiar y discernir estos pasajes es dar testimonio por medio de nuestra vida, ser testigos, dar testimonio con nuestro vivir hacia los demás, ¿verdad? Entonces, como les digo, habla de tres temas. Un tema es la sal de la tierra y la luz del mundo, vienen juntos. Otro tema es de los de la ley, Jesús y la ley, y el otro tema es Jesús y la ira. Son tres puntitos que voy a procurar explicarlos bien y que el Señor me dé esa sabiduría para explicarlos y que sea entendido para nosotros, pero para ponerlos en práctica, ¿verdad? Poner en práctica cuando llegue el momento, aplicar la palabra de Dios, ya que el Señor nos permite ver qué significado tienen las cosas y pues ya nomás decide que nosotros seamos obedientes y aplicarla para que Dios use su palabra, su poder en nuestras vidas por medio de su palabra. Si la practicamos vamos a tener fruto, si no la practicamos no va a haber fruto. Entonces el tema, ¿verdad? Es el tema de 4 puntos. Pero son 3 a como está aquí. Entonces, como introducción, voy a explicar un poquito. Dice, la esencia que nosotros, de lo que somos cristianos, ¿verdad? Está reflejada en nuestro carácter. Y si el carácter no ha sido moldeado, no va a poder dar fruto. Si no ha sido moldeado por Dios, no va a poder dar fruto. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que no perdamos la esencia. Está refiriendo a la sal. El primer punto, la sal. Ni ocultemos la luz que Dios nos dio, para que lo que hagamos, las buenas obras de Él, de justicia, sea glorificado al Padre, el Padre Celestial. Y nos muestra también que Él vino a cumplir la ley y no cambiarla, y también nos muestra el juicio contra la ira y nos aconseja sobre la reconciliación. Esa es la introducción de todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Habla de la sal. Y yo estoy viendo, ustedes saben que la concordancia, la Biblia habla de la sal y piensan que en todos sentidos la sal es lo mismo. En unos versículos la sal significa prudencia y en otros versículos significa sal. Entonces, en uno que significa prudencia es en uno que está en Mateo 23, Mateo 20. Aquí lo tengo apuntado, ahorita se los voy a leer. Ahí habla de la prudencia, donde dice que seamos, que nos veamos, que como la sal pues buena, pero que ahorita en la explicación se los voy a explicar bien. Entonces, es lo que la luz, la sal y la luz, es importante que entendamos eso porque eso habla de testimonio de nuestro carácter en nuestra vida. Entonces, vamos a dar principio a la lectura. La lectura es Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 26. Ahí va a estar basada el mensaje del día de hoy, dividido en 3 partes. Dice así la escritura. Mateo 5, 13.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad encendida sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que están con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Vemos las enseñanzas que les estaba explicando, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy a entrar en la explicación de la lectura. La sal de la tierra. Ahí nos dice que somos la sal. El significado de la sal en este versículo es que no perdamos la esencia. Dice, la sal cuando ya nos sirve, no sirve para nada. Entonces nuestra esencia como cristianos que somos, Él dice que somos sal. Pero dice que tengamos cuidado porque si se llega a perder esa salinidad, o esa salina, o eso el contenido que tiene, no vamos a servir para nada. Pero va junto con el de la luz. Dice que no servirá para nada y ni para ser hollada. Digo, más bien para ser hollada porque no sirve ni siquiera para... Dice que ni para el muladar. El muladar era como fertilizante. No sirve ni para eso siquiera. Y la sal sabemos que es muy necesaria. En todos tiene mucho sentido la sal. La sal purifica, creo, también preserva, también da sabor. Y hay otros puntos más que hace la sal, ¿verdad? Pero la sal es muy nutritiva, pero dice que si se pierde, ¿con qué vamos a sazonar? Si nosotros, nuestro carácter pierde la esencia, pierde lo que somos, pues no vamos a poder a hablarle con nadie con ese sabor Dice que la sal también ayuda para la sed, que te hace que tu cuerpo te dé sed. Entonces es importante en nuestro cuerpo también. Y dice que así el cristiano debe de ser, que hable y que para que la persona que quede con sed para seguir hablando de la palabra. Eso es lo que dice. Entonces si el Señor dijo que nosotros somos la sal, ¿quién lo dijo? Cristo. Entonces, si Él nos dijo que somos sal, es porque somos sal. No nos dice otra cosa, nomás que dice que tengamos ese cuidado, porque si se pierde eso,
ya no va a poder ya no vamos a poder salir. Ahora, la luz. Dice que nadie enciende, ¿verdad? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Y es verdad. Si ponemos una ciudad ahí en el Cerro Grande, ¿quién la va a ocultar? No hay nada que lo oculte, uno lo puede ver. El Cerro Grande se ve de cualquier calle que tengas, sí se ve el Cerro Grande. Entonces una ciudad da a entender ahí que no puede ser escondida una luz, una ciudad no puede ser, que alumbra, no puede ser escondida. Dice aquí, dice, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud. El almud era una medida, era un cajón. En primer lugar, si ustedes hacen el experimento y ponen una vela, lo prenden, y le ponen un cajón, lo tapan, en primer lugar se acaba el oxígeno y se apaga. O una de dos, o si es soporte, pues se prende, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿de qué sirve poner la luz abajo de un cajón? No va a alumbrar nada. Por eso dice que no se pone en un candelabro para que a todos alcancen a usar. Precisamente, nuestra luz, la que Él nos dio, la luz que Él nos dio, no puede ser escondida. No debemos de ser así. Precisamente Él dice que somos luz, aunque Él es la luz del mundo, pero Él refleja esa luz, Él nos dio esa luz a nosotros. Él nos da ese reflejo de su luz para que nosotros también alumbremos, ¿verdad? Que no la escondamos, no nos escondamos en nada. Dice, debajo de un almud, sino sobre el candelero se pone. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, o sea, las obras rectas de justicia, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, vemos que aquí hay un versículo que va paralelo con él. Es 1 Pedro 2:12. Ahí dice bien lo que habla, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en cuanto murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Habla de buenas obras, aquí dice que nosotros debemos de dar buenas obras, debemos de caminar en las buenas obras. ¿Se acuerdan que dice que Dios preparó de antemano las obras para que anduviéramos en ellas? Esas buenas obras, nosotros si tenemos esa luz, vamos a caminar con ellas, pero no es el propósito es glorificar al Padre. Ese es el punto importante, que las obras que hagamos nosotros sea glorificado al Padre y no vituperiado. Porque es fácil que la persona se diga cristiano y su esencia está sin sal y sin luz. Porque en verdad es de testimonio. Estos dos versículos hablan de que tú que hagas las obras y seas testimonio para que el Padre sea glorificado. Ese es en nosotros la esencia que Él nos da. Él nos dice, tú eres la sal y eres la luz. No te escondas y no pierdas tu esencia. No escondas lo que tú sabes, lo que tú eres. No lo escondas. No te dé vergüenza, ¿verdad? Y eso es el primer punto. Dice, Él nos dice que no perdamos nuestra sazón como sal, porque seríamos inservibles, y que somos luz y no somos tinieblas, que brillemos y no nos escondamos, ni nos avergoncemos, y con nuestras buenas obras justas demos testimonio aquí en la tierra para que el Padre Celestial sea glorificado. Esa es la conclusión que se llegó en estos dos versículos. La glorificación al Padre. Vemos que en verdad el Señor, cuando nos deja autoridad y Él nos lo dice, debemos de creerla, ¿verdad? Porque si no la creemos, pues, ¿qué caso tiene? Si Él nos dice que somos sal y que somos luz, es porque Él lo dijo. Que a todo aquel que tiene esa esencia, que todo aquel que ya cuando creyó de Él, tienes esa capacidad de ser sal y de ser luz. Entonces lo que nos hace falta es vivir, dar testimonio para que el Señor sea, no para nosotros, sino para que el Señor sea glorificado. El siguiente punto
es Jesús y la ley. Y esos versículos están del 17 al 20, 5, 17 al 20. El 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Él no vino a cambiar nada. Él no dijo que no quitó nada. Él no vino a cambiar absolutamente ni a deshacer nada. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí va otro paralelo. Está en Lucas 16, versículo 17. Dice: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dice: todo será cumplido hasta el más insignificante palabra. Miren, la iota es un acento del hebreo. Y la tilde es algo significativo. Son como comas, pero son para completar palabras. Entonces él dice que hasta la más mínima palabra, la más mínima acento, se va a cumplir. No se va a dejar de cumplir la ley. Él no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. Y la cumplió. Entonces, no hay que pensar que ya porque vino... Lo que sí quitaron de la ley, estas leyes que había, que son como 600 mandamientos, y quitaron muchas ordenanzas que había, las quitó. Él dijo: no, la enseñanza de Él fue... Él elevó el estándar. Vamos a ver cómo eleva el estándar Él para nosotros, para los del reino, los que vamos a hacer con Él. Ya no es... Otra vez, vamos a ver. Ya no es lo que se decía en la ley, sino al contrario. Él cumple la ley, nos dice que la ley no ha sido cambiada, pero aún Él ahora lo eleva espiritualmente. Eleva el nivel, el estándar, lo eleva para nosotros. Los pone más difíciles. Y se lo voy a mostrar por qué. Dice, de manera que cualquiera, 19, bueno, hay un paralelo, ¿verdad? Ya se lo leí, hasta que no se acabe la palabra. El 19 dice así: de manera que cualquiera que quebrante, quitar o deshacer uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea que los cumpla, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí habla de un hombre como un título. Como un título. Tú vas a ser grande, tú vas a ser pequeño, pero como un título, no de otra manera. ¿Se entiende? ¿Se entiende que es un hombre por nombre, que tú serás llamado grande? Serán un hombre que Dios te da grande. Bueno, la explicación de esos versículos es esta, ¿sabes? Es pequeña, pero está esto, dice. El versículo 20, vamos a continuar. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ahí voy a hacer otro paralelo que les decía. Está en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos versículos hablan de hacer y no hacer. Ok, ¿por qué? ¿Por qué habla de la justicia? Que si la justicia fuere mayor. Ahí es donde digo que el Señor habla de estándar, habla de estándar a todo. Porque ellos dicen que hacen y no hacen. Si tu justicia no es mayor al hacer las cosas, no entrarás en el reino de los cielos. Porque los fariseos enseñaban sobre la justicia, pero no la hacían. Eran vanos, falsos. Ellos les ponían cargas a la gente para cumplir, y ellos se levantaban el cuello y decían: yo cumplo, yo hago. No, ellos son falsos, eran falsos porque no cumplían lo que ellos decían. Ellos decían que los otros hicieran, pero ellos no hacían, y es lo que dice la palabra de Dios, que ellos les ponían cargas. Entonces aquí habla del hacer y no hacer. Entonces, para que la justicia de nosotros sea más alta, uno tiene que hacer las cosas, no nomás decirlas. Hacerlas mejor que ellos. Ellos te mandaban, te explicaban de la ley que daban,
y hacían, pero no lo podían, no lo hacían, eran falsos, eran mentiras, y él viene a recriminarles y decirles que la enseñanza de ella es errada. Y por eso eleva el estándar. ¿Por qué eleva el estándar? Porque enseguida lo pone al lado espiritual. El siguiente punto es ese. El siguiente punto es de lo espiritual. Y como les digo, habla de que vino a cambiar. No vino a cambiar. Él vino a cumplir completamente todo. Y de que nuestra justicia, como les dije ahorita, nuestra justicia es así, tiene que ser más. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide en lo espiritual más cosas. El punto importante es que viene ahorita, es un poquito más importante, más fuerte en cuestión de la ira. Ahora estoy dando el mensaje un poquito más cortito porque vamos a hacer la cena del Señor. Habla de Jesús y la ira. Es del capítulo 5, del 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está en Éxodo, en uno de los mandamientos, Éxodo 20:13, no matarás, y Deuteronomio 5:17, no matarás. Ahí está complementando. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Verdad? Por tanto, entonces ahí vamos a ese punto, ese paréntesis allí, en el versículo 22. ¿Qué nos muestra ahí el Señor? Hay un juicio. Hay un juicio hacia el enojo y hacia el insulto del hermano. Allí habla cómo eleva el Señor el estándar. Dice que antes matar era malo, pero ahora dice que cuando se enoja uno con su hermano, haga de cuenta que va a ser reo de juicio como si matara, como asesinara. No, pero también cuando se enoja el hombre. Y ahorita voy a hablar acerca del enojo. Voy a explicar qué es el enojo y qué puntos hay en el enojo, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando la persona se enoja, tiende a hacer cosas, explota, ¿verdad? Entonces, fíjense, la palabra enojo significa provocar, encolerizar, llegar para exasperarse. Un enojo, es fuerte, una ira. Y otro punto también, dice que es un enojo extendiéndose a la excitación de la mente. Yo sé que te ayuda, ese enojo te excita la mente, te excita y no puedes controlarte. Dice, es una pasión violenta. Eso lo dice la concordancia. Que el enojo llega a ser una pasión violenta que no puedes controlar. Dice, y llegas a aborrecer. Y a veces se justifica la persona, es que me hizo enojar, es que esto, pero dice que no debe de haber ese tipo de enojo, sí, no debe poner justificación. Porque dice que cuando te debes de enojar, es cuando están blasfemando del Señor o están poniendo en tela de juicio la fe. Es cuando tú puedes encenderte. Pero de otra manera dice que no es correcto. Porque es una pasión que no puedes controlar y puede llevar a la violencia. Y puedes aborrecer. Y esa es una ira fuerte. Y también dice que es irascible, es iracundo, no hay control. No hay control en tu mente cuando la persona está en ese momento que tu mente no reacciona. ¿Cuántas veces han matado a personas en coraje? ¿Cuántas veces ustedes lo han visto? Yo pienso que toda la gente ha visto un pleito de coraje, una pasión desordenada, y más en el fútbol, se ve mucho en el fútbol. En el fútbol se pelean
gente con gente, nomás por pasión de un fútbol, de un gol, pasión de algo, dice nada más. Eso es fútbol. Ahora una pasión cuando te te hacen algo que tú te defiendes o te dicen, te da coraje. Entonces es algo que no podemos controlar. Pero también hay un juicio, dice que seremos de juicio. Y luego dice, es el enojo. Ahora habla de la persona necia. ¿Qué es una persona necia? Para la Biblia, en la Biblia, en el lenguaje hebreo o griego, el griego, habla que es un vacío, es vano. Un necio dice que no vale nada, dice un indigno que no vale nada. Dice que es un aburrido, que es un insensato, ¿verdad? Que vienen parecido al fatuo, pero el necio es como terquedad, como que tú no reacciona tu mente y yo soy así porque soy así, y yo hago esto porque lo hago, y tenemos esa necedad. Tenemos la necedad de nuestras vidas, que es muy común, todos somos necios. No, yo no conozco una persona que no sea necia en un punto de vida, en un punto. No estoy diciendo que toda la vida, no. Pero a veces tenemos necedad en ciertos puntos. Entonces, dice también pero aquí habla de la persona que insulta. Está hablando de ese insulto. De que si tú le dices necio a una persona, a un hermano, más que nada a un hermano, dice que irás a juicio. Y dice la otra palabra, fatuo. Fatuo viene siendo la misma palabra necio, pero ese dice que es insensato, cabeciduro. El fatuo es aquella persona que todavía que no entienden, le dicen, ¿cómo eres cabeza dura? No seas cabeza dura, de dura cerviz, dice el Señor, dura cerviz. Entonces, el punto es que es el mismo cristiano en su enojo, le diga a otro cristiano esas palabras. Necio o fatuo. Lo pasan, dice que la necedad será, dice que el necio, dice aquí, luego dice el necio. Dice que el necio será juzgado culpable ante un concilio. El concilio se juntaba el Sanedrín. Y el Sanedrín lo juzgaban y le decían, le hacían el juicio a él y le daban su castigo. Pero el fatuo, dice el Señor que había un pozo allí en Jerusalén, a un lado, y también en otras partes donde los hijos de Amón quemaban a los cuerpos, a los niños, los llevaban y los echaban al fuego, ardiendo. Los ofrecían, y iban y los ponían allí. Y dice que el Señor usa ese ejemplo a todo el que es fatuo, que dice, bueno, si tú le dices fatuo a tu hermano, tú que le dijiste, puedes ir a ese fuego. Y dice que también había un fuego ahí en Jerusalén, a un lado de Jerusalén, donde quemaban la basura, pero todo el tiempo estaba ardiendo, y él ponía ese ejemplo. Entonces, si tú le dices fatuo, vas a ir a ese fuego, pero ahí nos decían nomás sí, pero sabiendo que el fuego es eterno. O sea que es delicado nuestro lenguaje ante nuestros hermanos, como a veces decimos, es que mi hermano es muy necio, es que mi hermano es muy terco, y como que se mete uno a juicio, ¿no? Dice que no debemos usar ese lenguaje nosotros. Nosotros no debemos de decirle a un hermano ni necio ni fatuo. Y que si te enojas, no te enojes con tu hermano, no te enojes, sino que debes de controlar esa ira. Pero sabemos que esa ira no es fácil controlarla. Sabemos los humanos que todos nos enojamos, pero dice que hay un enojo que no es, dice, enójate pero no peques. Enójate pero no hagas cosas malas. Porque Cristo se enojó, ¿se acuerdan? Cuando entró al templo, que él limpió las mesas y quitó todo. Y ese enojo era celo por su casa. Dice, el celo de mi casa
El celo de mi casa me da coraje, me arde que... Y dice que así debe de ser el enojo de uno, defender la causa de Cristo. ¿Verdad? No, sí, él les decía hipócritas, él les decía, el Señor les decía a los fariseos. No, es que el Señor vino a componer, más bien vino a exponerles lo que en verdad debe de ser y no lo que ellos decían. Por eso Él dice, lo que te digan hazlo y hacerlo, pero no hagas como ellos lo hacen. Ellos dicen que hacen y no hacen, entonces tú no digas lo voy a hacer y no lo haces, mejor no digas, hazlo. Entonces vemos ese sentido de que nosotros, nuestro lenguaje hacia nuestros hermanos, o pareja, o esposo, primo, sobrina, papá, o siendo de la familia, no es bueno ese lenguaje. Y nosotros anteriormente era fácil decir esas palabras. No le decíamos falso, pero le decíamos imbécil. No, era que tonto, que palabras fuertes. Y así fuimos, nuestra cultura así ha sido. Entonces, dice que nosotros no debemos ya usar ese tipo de lenguaje y cuando nos enojemos que sea por algo digno de enojo. Y eso solamente digno es defender la palabra o lo que el Señor nos dice que tengamos coraje para hacerlo. Sí. Esa ira de que habla aquí es iracundo, esa ira es muy mala porque esa conduce y dice que ya cuando te enojas, con decirle a una persona ya estás pecando. Entonces, Él eleva el estándar para que nosotros tengamos un control y no usemos ese lenguaje en nuestra iglesia. Ni con nuestra iglesia, ni con nuestros hermanos, ni con nuestras familias. Ese es el ejemplo de esto. Ahora, fíjense bien, cuando dice, por tanto, si traes una ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vienes a presentar la ofrenda. De las ofrendas que habla aquí, del altar, está hablando de las ofrendas de sacrificio que hacían. Cuando llevaban aquí el borrego, el chivo, el cabrito, lo que llevaban a ofrendar, decía que en el momento que tú la llevabas al altar, el sacerdote no podía sacrificarlas si andabas tú mal. Pero fíjese, no es que uno ande mal. Ahí está representando a un hermano que tú te das cuenta que te hizo algo a ti, no que tú le hiciste a él. Que él te hizo a ti una ofensa y tú te diste cuenta y la pasas por alto y la traes en tu mente y vas a dar y te das cuenta de que él te dijo, dice ahí, no, déjala ahí. Tú, aunque él te ofendió, ve y ponte a cuentas con él. Tú vas a ir, no él. Tú vas a ir. Yo sé que te ofendí, yo sé que le hayas robado el cabrito, le hayas mal pagado, y él murmuró de ti, y él dijo, no, pues no me lo pagó, o me dio menos dinero por el cabrito, y él, tú sabes que tiene algo contra ti. La ofrenda no es válida. Pero está hablando de esas ofrendas, pero en la actualidad nosotros, en el contexto ahorita, la ofrenda que nosotros damos es monetaria, o a veces es de alimentos, o a veces dice que debe hacer uno limpiamente es que no tenga resentimientos si la otra persona te hizo algo así, es curioso, es bueno poner el ejemplo uno, ir, y si aquella persona, tú te diste cuenta que habló de ti y te ofendió, pues ir con él. Oye, ¿sabes qué? Yo te perdono si me ofendiste. Bueno, es parte de lo que nos enseña aquí. Bueno, ese es de la persona a uno, del hermano a uno, del hermano, Dice, aquí nos habla del sacrificio del animal que lleva al altar, y que si él se da cuenta de que un hermano tiene diferencia con él, haya reconciliación. Vaya, si te reconcilies con él antes de poner la ofrenda a que lo sacrifique el sacerdote. Y luego dice, el otro punto, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él, en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues tu último cuadrante. Okay. Aquí hay un paralelo, ahorita se los voy a leer. Déjenme leer primero el paralelo. El paralelo es en Lucas capítulo 12,
versículos 57 y 59. Y está importante lo que dice este versículo porque nos abre más el sentido de lo que estamos explicando. Dice 57 y 58. 12, Lucas 12, 57 y 58. Si lo quieren leer, yo aquí lo tengo también, Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. Es un paralelo. Ahí lo único que trae de diferencia es que dice, ¿por qué no juzgas lo justo antes de llegar al juez? Está hablando de un adversario, no está hablando de un hermano. Está hablando si uno tiene un pleito legal con alguien. Y no vayas tú, arréglate si es en contra tuya, analízalo, llega de acuerdo, ponte de acuerdo, reconcíliate con él, ponte de acuerdo en las cosas antes de llegar al juzgado. Porque en el juzgado a lo mejor ahí no hay imparcialidad, ahí no va a ser si eres cristiano o no es cristiano, ahí va a llegar al juez y el juez va a juzgar las partes y el que tenga la razón, ese va a ganar. Entonces dice que si uno, hay algo de pleito con alguien, mira, no hay que llegar a los tribunales. Vamos a arreglarnos, yo estoy dispuesto a arreglar este asunto. Yo no quiero ir allá. Yo no quiero ir a llegar allá. Sí, a ponerse de acuerdo antes de que lleguemos allá. Entonces, arreglar las cosas legales. Esto habla de legalidad. Porque es un adversario. Ya nos dio el ejemplo de nuestro hermano. Si alguien tiene una ofensa a tu hermano, pero esto habla de lo legal. Habla de un adversario, un contrario de uno. Si tienes algún problema, antes de llegar al juzgado, arréglalo. Dice, aquí nos habla a los creyentes que si tenemos diferencia con un adversario, nos pongamos de acuerdo con él antes de llegar a las autoridades. Es un llamado a la coherencia para no dar mal testimonio. Mira, este es cristiano, ya no es legal, pero asuntos legales. También nos habla acerca de la importancia de la reconciliación con nuestros adversarios. La reconciliación entre adversarios y entre hermanos bien tiene el mismo sentido. Antes es más vistoso, es más, como le dijera, se ve mejor cuando es con un enemigo o un contrario, adversario, con alguien que no es de la iglesia, que no es tu hermano. Se ve más porque muestra ese carácter de querer arreglar las cosas. No quieres llegar porque todos cometemos errores y todos cometemos y tenemos, a veces hay negocios en nuestra vida que andamos disputando legalmente. Porque algo está haciendo mal y vas y te pones a discutir con ellos para tratar de ganar legalmente con el gobierno, porque las leyes son para eso, pero las leyes son para impartir justicia. Pero dice que no, que tu justicia sea mejor, o sea que no llegues a hacer allá, termina ese asunto, arréglalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Señor nos da la oportunidad de saber, y como les decían, Él nos pone el estándar más elevado. Y se acuerdan, enseguida viene el segundo tema, es el adulterio. Y por eso le digo que el Señor empieza a elevar, en el Sermón del Monte el Señor empieza a elevar el estándar para nosotros de la ley, y Él allí lo que les explica a ellos es que la ley era cumplida, pero ahora no nomás es el hecho, sino la mente. En el estándar del Señor es la mente. Como está cortito esto, lo hice rápido esto porque íbamos a tener la cena, como les dije. Ahora voy a entrar en la conclusión. En la conclusión de todos estos 3 puntos,
para que quede más entendible. En el punto número 1 dijimos que éramos la sazón, la sal. Dice que si perdemos esa sazón seríamos inservibles, y que somos luz y no tinieblas, que brillemos con nuestras buenas obras para que el Padre sea celestial glorificado. Ese fue el número punto 1. El punto número 2, que Jesucristo no vino a cambiar nada, sino cumplir la ley, y hasta la más pequeña palabra será cumplida. También nos dice que hagamos las cosas con equidad, justicia, sin falsedad, para poder entrar en el reino de los cielos. Tenemos que superar la justicia de los fariseos. ¿Y cómo es? Es que ellos decían, te mandaban a hacer y ellos no hacían, entonces tú haz lo que te dicen, hazlo. Mas no hagas como ellos lo hacen, porque ellos son falsos. Y el punto número 3 nos habla del juicio y de la reconciliación con nuestros hermanos y con nuestros adversarios. Ya entendimos que va a ir a juicio aquel hermano que en su enojo llame a una persona, a un hermano necio o fatuo. Según las circunstancias, pues aquí no tenemos nosotros, como le dijera, la sección de, porque hay iglesias que sí tienen eso, que tienen de disciplina, tienen su área de disciplina. Aquí no tenemos, nosotros somos poquitos, ¿eh? Pero nosotros necesitamos ser disciplinados por la palabra, porque no tenemos alguien que nos esté diciendo, es que usted está mal, hermano, y hay concilio, aquí no tenemos. Pero en muchas iglesias sí tienen ese concilio, tienen ese para arreglar los asuntos de las iglesias. Una iglesia grande tiene muchas dificultades, ¿eh? Aquí no tenemos tanto porque somos poquitos, pero en una iglesia grande, no, cuidado. Ahí hay conflictos, hay celo, hay envidia, hay chisme, hay murmuración. Es diferente. Ahorita le estamos dando gracias a Dios porque en verdad somos poquitos, pero estamos centrados en lo que la enseñanza es. Entonces, esos son los 3 puntos que se vieron el día de hoy. Ahora, de eso que hablamos, ¿sí quedó claro los 3 puntos? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces para aplicar estos puntos en nuestra vida en el contexto actual, ya vimos el mensaje, ya vimos el Señor lo que nos habla acerca de la ley, que la ley va a ser cumplida totalmente. Ya vimos que la sal somos nosotros, que no debemos de perder esa sazón, y que somos luz, que no debemos de esconder ni tener vergüenza. Y acerca de la ira, pues poner en práctica el consejo que Dios nos da, que no nos enojemos, que no le digamos a los hermanos. Coraje va a haber, pero ya entendimos por qué motivo es el coraje. Por defender la causa de Cristo. Pero no poner justificación en nuestra vida para tener ese enojo con nuestro ser querido, hermano, sobrino, tío, esposa, padre, pariente. No es, como les dijera, no es bueno llegar a eso, pero como somos tan emocionales, tan así que no alcanzamos a esperarnos un minutito a analizar la situación, somos explosivos. Todos. Yo no creo que no haya alguien que sea, sí ha de haber, pero no me ha tocado ver a mí, una persona que sea paciente y que te escuche y que le digas y no se altere. Yo no me tocó verlo. A lo mejor se los hay porque no todos, Dios es bueno, ¿verdad? Y hay unas personas muy maduras que en verdad sí tienen esa paciencia y a veces no son cristianos. A veces son gente regular que tienen esa paciencia y Dios les da eso. Y eso es el mensaje que hoy les di. Como les dije, fue un poco cortito el día de hoy para llevar a cabo esto. Entonces sí entendimos a dónde nos puede llevar el enojo, al juicio. También entendimos lo demás. Entonces quedó claro. Para poner en aplicación, ya dijimos, en obediencia. Obediencia a su palabra. Leer las escrituras y poner
poner en práctica el consejo que Dios nos da. Eso es en la enseñanza del día de hoy. Y voy a hacer la oración final porque vamos a seguir con el siguiente paso, que es la cena del Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, que tú me permitiste dar este mensaje cortito, Señor, pero sabemos que lo poco que tú nos das debemos de ponerlo en práctica. Danos esa sabiduría, ábrenos ese entendimiento, danos ese discernimiento para poner en práctica ese consejo que tú nos das, Señor, porque tú esa enseñanza que nos estás dando a través de tu escritura es una enseñanza para ponerla en práctica y así poder llegar a los reinos de los cielos, porque este es el punto de la enseñanza que nos enseñamos a vivir en esta tierra para lograr ese objetivo. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y gracias al Espíritu Santo que nos dio esa luz, ese discernimiento, esa claridad. Padre, a ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a lo que sigue.